¿Por qué es posible el conocimiento de Dios? ¿Por qué es posible la fe? ¿Por qué es posible aceptar en el corazón que existe un trascendente, que existe un Dios, que existe un hacedor de todo, que existe un creador de todo? ¿Por qué, si ninguno de nosotros lo ha visto? La fe y el conocimiento de Dios solamente es posible por un acto de benevolencia de parte de Él, porque Él se ha revelado, porque Él así lo ha querido. Si Dios nunca se hubiera revelado, para nosotros nunca hubiera sido posible creer o conocer que existe un Dios verdadero. Antes de que Dios se revelara, acuérdense ustedes que los seres humanos rendían culto a las fuerzas de la naturaleza y a los astros. Los hombres consideraban dioses al sol, la luna, las estrellas, los cambios climáticos, las fuerzas de la naturaleza, los terremotos, los huracanes, todas esas cosas que en su momento para ellos eran inexplicables, eran considerados sus dioses. Que nosotros podamos creer hoy que existe un solo Dios, un único Dios, es porque Él quiso hacerlo. Miren, el conocimiento de las gentes solo es posible por un acto de revelación. Así como nosotros no nos dejamos conocer por todo mundo, porque no nos dejamos conocer, porque uno solamente le abre el corazón a quien uno quiere. A veces hay gente que dice, es que usted no se deja conocer, tú no te dejas conocer. No, es que la revelación de lo que nosotros somos es un acto también de benevolencia, es un acto de amor. Usted a todo mundo no le anda contando quién es, ni su intimidad, ni lo más profundo de su corazón. Eso normalmente no se hace. Uno con la gente da a conocer algunos aspectos de su vida, pero solamente con la gente cercana, la gente que uno ama, uno les muestra lo que hay dentro de nosotros. Solo pocas personas saben realmente quiénes somos y aprenden a amar eso que nosotros somos y aprenden a respetar eso que nosotros somos. Con Dios pasa eso, Dios se revela por un acto de benevolencia suyo. Porque la fe es un don de Dios y por eso es necesario pedírsela, como los apóstoles le decían a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe significa: Señor, permíteme conocerte cada vez mejor, porque conociéndote es que es posible que yo pueda amarte. Ahora, yo sí quisiera que nos pusiéramos a pensar en esto. Cuando nosotros empezamos a creer en Dios y empezamos a conocer a Dios, ¿es posible acapararlo con nuestra inteligencia? ¿Es posible que Dios quepa en nuestra cabeza? ¿Es posible que todo lo que hay de Dios nosotros podamos conocerlo? Que Dios muestre absolutamente todo de Él y que no hay nada que se nos quede a nosotros por fuera. Eso es tanto como si nosotros pretendiéramos que las personas que conocemos o las personas que tratamos pudiera caber en nuestra cabeza. A veces uno piensa que la gente con la que convive, los hijos, el esposo, la esposa, uno le conoce perfectamente y que no hay nada que se salga de nuestra cabeza. Por eso a veces nosotros decimos: es que yo te conozco a ti tal cual eres, ya yo sé tú cómo eres. Eso es falso. Nosotros, el hecho de que uno se revele a alguien, que uno se muestre a alguien, no quiere decir que la otra persona le conozca a uno al 100% y que le pueda acaparar a uno con la cabeza. ¿Cuál de las asignaturas que estudiábamos en el colegio sentimos nosotros en algún momento que fueron para nosotros difíciles y que las pasamos a rastras o a duras penas, que no eran asignaturas que fueran afines a nosotros, que no eran las cosas que nos gustaban? Hay gente que dice sencillamente: a mí las matemáticas me puede, yo no puedo con las matemáticas. Uno siente que las matemáticas, siendo una ciencia humana, lo desborda. Hay gente que no puede con los idiomas. Dice: no, es que definitivamente yo inglés no aprendo. Y siente que los idiomas le desbordan. Si las ciencias humanas nos desbordan,
Piensen ustedes si a uno le puede caber en la cabeza las ciencias divinas. Si lo humano no somos capaces de acapararlo, ¿cómo vamos a ser capaces de acaparar lo divino? Por eso es un acto de soberbia sublime cuando una persona dice, es que yo conozco a Dios. Tenga mucho cuidado, eso no es tan así. Dios se ha ido dando a conocer, pero a ninguno de nosotros Dios le cabe en la cabeza. A ninguno, sin excepción. No le cabe a ustedes, no me cabe a mí en la cabeza, ni a ningún obispo, no le cabe al Papa en la cabeza. A ningún ser humano le cabe Dios en la cabeza. Por eso aparece hoy en la primera lectura del Libro de los Reyes, en el capítulo 8, una frase bien bonita que Salomón eleva a Dios, una oración, después de construir el templo de Jerusalén. Salomón, después de terminar el templo, dice que extiende las manos al cielo y dice, Señor, no hay Dios como tú arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Y dice, ¿habitará Dios con los hombres en la tierra? ¿Puedes tú habitar aquí con nosotros? Y fíjense lo que dice, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he levantado. Si ni los cielos de los cielos pueden contener la magnificencia, la grandeza de Dios, ¿qué va a caber Dios en la cabeza nuestra? Ningún templo, ninguna catedral, por grande, hermosa, sublime que sea, acapara, restringe la presencia de Dios como exclusivo. Dios está en nosotros, Dios está en nuestros templos, lo tenemos en nuestros sagrarios, pero no queda restringido a ningún templo, no queda restringido a ninguna cabeza. Dios no se deja acaparar por ninguna cabeza, porque si ni los cielos pueden contenerlo, si ni los cielos de los cielos lo pueden restringir, lo pueden acaparar. Por eso cuando una persona dice, es que yo a Dios no lo he visto, yo a Dios no lo entiendo, yo no puedo creer en Él, es que a mí no me cabe eso en la cabeza, ni le va a caber. De ahí hay que partir. Ni le cabe en la cabeza, ni le cabrá nunca en la cabeza, porque Dios no cabe en la cabeza de nadie. Dios se deja conocer poco a poco. Por eso la revelación de Dios siempre es progresiva y es producto de una relación de amor con Él. Porque mientras más calidoso sea el amor, mientras más haya calidad en el amor hacia Dios, más profundo es el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios ni siquiera es intelectual, no es académico. Nosotros podemos aprender teología académica, pero aprender teología académica no lo hace a uno un creyente. Hay teólogos y biblistas, oigan bien, que son ateos, biblistas ateos, teólogos ateos, porque no depende de la academia, no depende de la ciencia humana, no depende de la universidad, depende de cuánto se le ama. Y la pregunta que el Señor siempre hace para dejarse conocer es la pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas? Ni siquiera pregunta, ¿tú crees en mí? No, la pregunta que Dios hace no es esa. La pregunta que el Señor hace es: ¿tú me amas? En la medida en que me ames, podrás conocerme mejor. Por eso el conocimiento de Dios nunca está terminado. Nunca está acabado. Mientras la relación con Él sea más estrecha, más sublime es su conocimiento, porque Dios se va dejando conocer poco a poco. Por eso el apóstol San Pablo va a decir que nosotros en este momento a Dios lo vemos como en un espejo,
un reflejo suyo. Solamente después de nuestra muerte le veremos cara a cara tal cual es. Así que si alguna vez hemos pensado que conocemos a Dios, vamos a bajarnos de ese pedestal, que no es verdad. Si usted cree que el Dios que tiene en la cabeza es un Dios inmóvil, inamovible, a lo mejor lo que tiene en la cabeza no es a Dios, sino un ídolo. Solo los ídolos son inamovibles. Los ídolos no cambian. En cambio, la experiencia de Dios siempre es transformada, transformante, transformadora. La experiencia de Dios siempre es móvil, nunca es estática. Por eso es que una persona, cuando vive un retiro, por ejemplo, cuando va a otro, el retiro no es igual. Y cuando una persona va a una adoración eucarística y después asiste a otra, no es igual. Y cuando una persona asiste a una Eucaristía y después se asiste a otra y a otra, no es igual, nada es igual. Por eso hay una frase que aprendí hace muchos años que me gusta mucho, y es que Dios nunca vuelve, Dios siempre viene, porque Dios no se repite, Él nunca se repite. Que uno diga, esto de hoy es lo igualitico al año pasado. No es cierto. Dios nunca se repite en la experiencia. Dios siempre es dinámico en esa experiencia. Y por eso, Salomón mismo lo reconoce con su sabiduría, le dice, Señor, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuanto menos este templo que yo te he levantado. Tú podrás estar aquí en este templo, Señor, es cierto, estás aquí, pero el templo no te encierra. ¿Cómo no te encierra tampoco mi cabeza? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.